Cuando escuchan ustedes esta música, esta sintonía, saben ustedes que están ante el centinela del misterio. Hoy el centinela en persona no está, pero está su mano derecha. Hoy no está Carlos Bustos, pero está José Luis Hernández Garbi. José Luis, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de representar a Centinela del Misterio. Carlos Bustos ya saben que es el centinela del misterio. Hoy no ha podido venir, pero ha ocurrido otras veces que viene José Luis para hablarnos de un tema, en fin, obviamente coherente con los asuntos que trata el centinela del misterio. Coherente porque vamos a hablar de la crónica negra de los Estados Unidos, pero no la crónica negra que tiene que ver con, en fin, con el asesinato con los índices de criminalidad en el Nueva York de los 80. No, estamos hablando de la crónica negra que afecta a los presidentes de los Estados Unidos. Estamos hablando de magnicidios, o estamos hablando de intentos de magnicidios. Porque no sé si saben ustedes que George Bush, al que ustedes conocieron, e incluso Barack Obama, también fueron objeto de un intento de atentado. Vamos a conocer esos intentos de atentado de estos dos presidentes y de otros muchos más que están contenidos en este libro, Magnicidio, de Ediciones Luciérnaga, y que obviamente ha escrito. Además, el libro tiene apenas 6 o 7 meses, ¿no? Sí, 6 meses creo recordar, 6-7 meses, sí. Ha escrito José Luis Hernández Garbi. Antes de adentrarnos, José Luis, en este libro y en esta crónica negra de los presidentes de los Estados Unidos, este libro, Magnicidio, crónica negra de los presidentes asesinados en los Estados Unidos, aparece una mira telescópica apuntando, bueno, pues al que quizá ha sido el icono de todos ellos, ¿no? El más emblemático de todos ellos. Que es JFK. John Fitzgerald Kennedy. Hablamos en su momento de este libro. Hoy vamos a desmenuzarlo porque vamos a hablar, y tenemos algunos material audiovisual preparado para ello, de algunos asesinatos e intentos de asesinatos de presidentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nixon, que saben ustedes que vio su carrera política truncada por un escándalo, Watergate, pero que también tuvo un intento de asesinato, o no llegó a consumarse ese intento. No se llegó a consumar, pero es un intento de magnicidio que nos recuerda poderosamente al 11S, que tendría lugar unas décadas después. Pues ahora me lo vas a explicar, pero antes, José Luis, yo sé que este es tu último libro, pero en breve, en pocas semanas, se va a convertir en tu penúltimo libro. ¿Por qué? ¿En qué estás? Porque sé que has acabado un libro recientemente, bueno, aunque aún no está en las librerías. Todavía no está, le queda muy poquito, estamos dando los últimos retoques y se va a titular Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, y va a coincidir pues con el primer centenario del final, concretamente, de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que fue en la hora 11ª del día 11 del 11º mes de 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, y vamos a intentar que coincida dentro de lo posible con esas fechas, pues para conmemorar esta onomástica que, bueno, pues cambió la historia del mundo. El 11 de noviembre de 1918. Efectivamente. Es cuando acabó la Primera Guerra Mundial. ¿Y el 11 de noviembre de 2018 crees que ese libro ya estará a la venta? Vamos a intentarlo. Estamos en ello. Ya estamos dando los últimos retoques. Está ya prácticamente en horno. Bueno, pues te remito en cuanto aparezca ese libro, vienes aquí y nos lo cuentas. Hoy, sin embargo, venimos a hablar no de la Primera Guerra Mundial, sino de los magnicidios o intentos de magnicidios en los Estados Unidos. Los más conocidos, como por ejemplo el de JFK, que se consumó con éxito para el asesino, obviamente, o el de Lincoln, que también se consumó con éxito para el asesino, y otros que afortunadamente para los presidentes no tuvieron tanto éxito. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? A ver, si te parece, vamos por donde tú quieras. Por este mismo al que te referías antes, el de Nixon, que decías que tenía algunas extrañas similitudes con el 11 de septiembre. Sí, porque en este caso nos encontramos con un lobo solitario, Samuel Vick, que bueno, había tenido problemas psiquiátricos y con las drogas y con el alcohol, y estaba en el paro. En un momento determinado, pues él decide secuestrar un avión y estrellarlo contra la Casa Blanca, que en esos momentos estaba ocupada por el presidente Richard Nixon. Él va concretamente al aeropuerto de Baltimore y logra burlar todos los controles de seguridad, mata a uno de los agentes de seguridad del aeropuerto, a uno de los policías del aeropuerto, y consigue acceder a un avión que está a punto de despegar del aeropuerto. Consigue hacerse con el control, accede a la cabina de
de los pilotos y les pide a los pilotos que despeguen para cumplir con este propósito, el propósito de estrellar el avión contra la Casa Blanca. Lo que pasa es que los pilotos le dicen que no tiene combustible suficiente para realizar el vuelo, y en ese momento, pues en un ataque de furia, pues Samuel Vick dispara contra los pilotos, mata a uno de ellos, hiere a otro gravemente. Y bueno, pues como se queda sin pilotos, acude a una de las azafatas y le dice directamente que pilote ya el avión. En esos momentos, pues un policía que estaba fuera de servicio en el aeropuerto de Baltimore le quita la pistola al policía que había resultado muerto en el finger de acceso al avión y dispara contra Samuel Vick a través del finger y a través de los cristales de la cabina del avión. Consigue abatirlo, lo hiere muy gravemente, y cuando se ve que está herido, pues Samuel Vick se suicida. Ya digo, es un caso que nos recuerda poderosamente a lo que pasó en el OCS, pero hay que recordar también que tenemos otro caso muy similar, también intentona de magnicidio. No, pero antes de pasar al otro caso, de Richard Nixon se produce cuando Nixon está, obviamente, en la Casa Blanca, está en la Casa Blanca, está ejerciendo, todavía es presidente de Estados Unidos, todavía no se ha producido su dimisión. ¿Y esto se supo en directo o se supo con el cabo de los años? Sí, no, es una noticia que pues impactó bastante en la opinión pública de Israel. Entonces lo que pasa es que tenemos una memoria bastante selectiva y no recordamos estos casos, pero fue un hecho. Es más, existe incluso una película que creo recordar que se titula El asesinato de Richard Nixon, una película que creo que es del año 2001, que refleja todo este caso, que cuenta toda esta historia de Samuel Vick. ¿Se sabe algo del tipo que acababa muriendo, pero le movían una vocación política? No, en este caso era un lobo solitario. Él enfoca que todos los males que le están pasando a él en su vida personal son por Nixon. Es por el responsable Richard Nixon, como máximo mandatario de una nación que nos vende, estamos acostumbrados a que nos venda el sueño americano, y pues en este caso Samuel Vick no había podido cumplir ese sueño americano, y pues su frustración la enfoca hacia Richard Nixon. No es el único caso de magnicidas en Estados Unidos, que consideran al presidente de los Estados Unidos como el responsable o el culpable de todos sus males. ¿Qué más tenemos? A ver, aparte de Richard Nixon, ya saben ustedes, ahí lo están viendo en una entrevista concedida a posteriori, después del escándalo Watergate, y después de, no sé si se puede decir, haber sobrevivido a ese intento de atentado, porque el avión ni siquiera llegó a despegar, pero vamos, que quisieron asesinarle con una estrategia que yo no sé hasta qué punto aquello hubiera salido bien, porque hubiera sido llegar hasta la Casa Blanca. ¿Esto qué año era? ¿El 70 y...? Pues debería ser en el 70, ahora mismo no recuerdo, pero debía ser sobre el 72, calculo yo. 72. O sea, y pretendía... estrellar un avión de pasajeros, con todos los pasajeros, contra el edificio de la Casa Blanca. O sea, es algo que luego, no sé si los responsables del 11S pues inspiraron en este caso. Aunque ya digo, también existe otro caso, otro intento de magnicidio contra el presidente de los Estados Unidos que también nos recuerda al 11S. Por ejemplo, ¿cuál es? Es el caso de Bill Clinton. ¿De Bill Clinton? Bill Clinton, el avión se llega a estrellar en los jardines de la Casa Blanca. A ver, ¿cómo es esto? Es otro caso que tampoco... Ya debería acordarme yo. Pero no era un avión, puede ser que fuera una avioneta. Es una avioneta. En este caso es un Jim Corder, también otro desequilibrado, también otro inadaptado, un antiguo veterano del ejército de los Estados Unidos, había sido mecánico creo que de aviones, y pues roba una avioneta y decide estrellarla contra la Casa Blanca para matar a su ocupante. En este caso era Bill Clinton. Lo que pasa es que en ese momento Bill Clinton no se encontraba en la Casa Blanca, porque hay que recordar que la Casa Blanca es un edificio muy antiguo que ha sufrido diferentes reformas a lo largo de toda su historia. En esos momentos se la estaba reformando completamente, y Bill Clinton no residía en la Casa Blanca, estaba en la residencia Blair, que es una residencia que está también en la avenida Pensilvania, que está dedicada a alojar a los grandes mandatarios que llegan de visita oficial a los Estados Unidos, y él estaba residiendo en la Casa Blair. Entonces, el avión llegó a estrellarse contra los jardines de la Casa Blanca, murió Jim Corder, no hubo más heridos, y en este caso sí que los sistemas de defensa antiaérea que defienden la Casa Blanca estuvieron a punto de intervenir, a punto de lanzar sus misiles para derribar esta avioneta. Cosa que en el 11S no ocurrió. Cosa que en el 11S, hay que recordar que los aviones no llegaron al espacio aéreo protegido de la Casa Blanca. Sí al Pentágono, pero a la Casa Blanca no. Por cierto, lo del Pentágono, seguro que tú tienes alguna teoría al respecto, de si hubo o no si hubo un complot en lo del 11S. La verdad es que... ¿Has escrito algo sobre ello? Sobre ello no he escrito nada sobre el 11S.
Desde luego existen muchas teorías y la verdad es que cuando uno las lee y bueno, las estudia o las investiga, o incluso salen cuando uno realiza una investigación, pues siempre sale algo relacionado con, y más cuando habla uno de Estados Unidos, siempre sale algo relacionado con el 11S, pues bueno, hay teorías para todos los gustos, ¿no? A mí, desde luego, lo que pasó en el Pentágono me parece muy extraño. O sea, un avión que cualquiera que sepa algo de aeronáutica, pues un avión de pasajeros, que es un aparato muy grande, que realice un vuelo a baja altura y que penetre en el muro, en uno de los muros del Pentágono, pues bueno, nos resulta un poco extraño. Hay que tener en cuenta que la trayectoria que tuvo que llevar ese avión pues es prácticamente imposible. Tuvo que descender prácticamente picado y hacer un giro pues prácticamente en ángulo recto, algo que para un avión pues es imposible, ¿no? Y luego volar a ras de suelo para estrellarse contra la fachada del Pentágono. Yo lo dejo ahí y que bueno, nuestros espectadores que puedan opinar. Que juzguen. Teddy Roosevelt, este hombre. Cuéntanos. Teddy Roosevelt, pues Teddy Roosevelt también fue víctima de un atentado terrorista, de un magnicida, que bueno, pues a punto estuvo de costarle la vida. Hay que recordar que se salvó milagrosamente del atentado, porque él ya había sido presidente, que recordar que había sido presidente de los Estados Unidos. Años, ponlos en contexto. ¿Esto en qué año ocurre? Estamos en los primeros años del siglo XX. Ese es John Rank, esa fotografía que vemos allí. Es el magnicida. Es el magnicida. Era un inmigrante de origen alemán. También nos encontramos con el personaje típico de estos casos, el inadaptado, el fracasado del sueño americano. Y bueno, pues consigue llegar, iba a dar un discurso, Teddy Roosevelt, y consigue dispararle. Lo que pasa es que llevaba un grueso discurso Teddy Roosevelt guardado en su chaqueta, y la bala que le dispara a John Rank, pues primero se desvía con la funda de las gafas, de estas antiparras que vemos en las imágenes típicas de Teddy Roosevelt, se desvía contra la funda metálica y luego impacta contra, hemos visto una imagen, ahí lo vemos, donde impacta la bala. Y él, pues milagrosamente salva la vida, aunque resultó herido, le provocó una herida, pero aún así él dio el discurso que tenía previsto dar, a pesar de haber resultado herido en el atentado. Ah, no me digas, o sea, no se marchó ni al hospital ni nada. No se marchó al hospital. Estuvo herido, estuvo dando el discurso y bueno, le llegó a dejar secuelas esta herida del atentado. Él siempre lo dijo, que bueno, aquel atentado pues le había dejado heridas físicas. ¿Qué ocurrió con el asesino, el magnicida? Pues bueno, fue internado en una institución psiquiátrica, fue juzgado por el intento de asesinato y fue internado en una institución psiquiátrica hasta el final de sus días. Creo que falleció en 1943, completamente loco, en ningún momento recuperó la libertad. Con respecto al presidente Ford, Gerald Ford. La figura del presidente Ford, que quizás la tenemos más reciente en el tiempo, la verdad es que es sorprendente, porque ahora que se habla mucho de los presidentes que acceden al cargo y que quizás a lo mejor no, y que no han sido elegidos por nadie, para ello, pues el caso de Ford es paradigmático. Estamos viendo las escenas de las imágenes previas al primer atentado, porque sufre dos en su carrera. ¿Este es demócrata o republicano? Aquí le estamos viendo cuando justamente... Mira, acaban de dispararle. Es un tiro, ¿no? Es Lynette Fromm, que era una seguidora de la familia Manson, y bueno, pues está a punto de acabar con su vida también. Es el momento que la han detenido. Los agentes del servicio secreto en el parque de enfrente del Capitolio de Sacramento, la capital de California, pues es el momento en que está siendo detenido. Aquí vemos cómo se lo llevan los agentes del servicio secreto a Gerald Ford con el susto en la cara todavía, porque... ¿Pero ha llegado a impactar la bala? No, es que justamente en el momento que va a disparar la pistola, pues resulta que no había puesto... Hay diferentes versiones, pero por lo visto la más... Es el segundo atentado, esas son las imágenes del segundo atentado. Por lo visto no había quitado el seguro de la pistola. Lynette Fromm no había quitado... pero se puso delante de él. O sea, si realmente no hubiera quitado el seguro de la pistola, o si no hubiera fallado la pistola automática que llevaba, pues hubiera vaciado el cargador sobre Ford y lo hubiera matado. El segundo atentado que hemos visto también era en una especie de limusina, estaba accediendo a un coche, ¿no? Sí, el segundo atentado es en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, y él también va a acceder a su limusina, como tú bien has dicho, y es también una mujer. Es curioso porque los dos intentos de asesinato están protagonizados por mujeres, que es el único caso que se da en esta historia de los magnicidios en Estados Unidos, ¿no? Y es también una mujer
también pues ligada con movimientos alternativos y demás, y en este caso sí que dispara, sí que llega a disparar contra el presidente. Lo que pasa es que un veterano del ejército de Estados Unidos que se encontraba al lado de ella en el último momento consigue, la agarra del brazo y consigue desviar los disparos. Y era un taxista, hay otros disparos que impactan en las paredes, pero no llegan a alcanzar al presidente. Vamos a ver esta secuencia a la que acaba de referirse José Luis Hernández Garbi, vamos a verla inmediatamente, es esta. Efectivamente, ahí están sonando los disparos, ahí se ve también que rápidamente lo meten en la limusina los agentes del servicio, y esta es la magnicida. Ah, es esa mujer. Es Sarah Jane Moore se llamaba. ¿Y a esta mujer que le movía también? ¿O también una desequilibrada? Bueno, en este caso era, ya digo, era una mujer que estaba ligada a movimientos alternativos de los Estados Unidos. Y bueno, pues igual que en los otros casos, pues en la figura del presidente de los Estados Unidos veía la figura esa contra la que había que luchar para cambiar el sistema, ¿no? Y en un momento determinado pues decide también comprar una pistola, creo que la compra en una tienda de segunda mano, y ya digo que llega a realizar los disparos contra el presidente, que si no hubiera sido por este veterano del ejército de Estados Unidos, pues igual a lo mejor podía haber acabado con la vida del presidente. Seguro que a este veterano luego le colmarían de medallas. Pues no, le crucificaron. Le crucificaron porque este señor resulta que estaba muy ligado al movimiento LGTB de aquel entonces, había apoyado la campaña de Harvey Milk. Militar, apoyando a Harvey Milk, había apoyado la campaña de Harvey Milk. Lo que pasa es que su familia no sabía su condición de homosexual. Él la había mantenido oculta a su familia porque su familia era bastante estricta y no quería disgustar a su madre y demás. En todos los medios de comunicación, cuando salió a la luz pública y su nombre se hizo conocido, pues claro, salió su condición de homosexual y con el consiguiente disgusto de su familia. Fue un duro golpe para su familia, y él siempre pues reprochó a los medios de comunicación que hubiera pasado esto, ¿no? Y es más, cuando habitualmente pues lo más lógico hubiera sido que el presidente Ford hubiera recibido a su salvador en la Casa Blanca, pero en este caso no fue así. No le recibió por su condición homosexual, y simplemente le mandó una nota de agradecimiento por haber restaurado la vida, ¿no? Cuando lo más normal. ¿Qué año más o menos estamos hablando de esto? Pues estamos Porque hoy sería todo lo contrario. Hoy su condición de homosexual lo haría doblemente meritorio. Ya saben ustedes de lo que estoy hablando. Hoy el ecosistema cultural, intelectual, está intentando resarcir todas estas cosas que pasaban en el pasado, y hoy sería todo lo contrario. ¿Esto en qué época es, más o menos? Estamos hablando de los años de mediados de los años 70, la década de los 70, 76, creo recordar que fue en el 76, en 1976. No está demasiado lejos de nuestros días. Lo que pasa es que, ya digo, son episodios también que nos pillan un poco lejos, nos pillan en Estados Unidos, y quizás no lo recordamos tanto en España, ¿no? En Europa. Si te digo Eugene Cordero. Eugene Corder, sí. Este hombre es el que bueno, pues intenta asesinar a Bill Clinton con su avioneta, que roba la avioneta y la estrella contra los jardines de la Casa Blanca. ¿Qué es lo que nos has contado antes? Que no estaba Clinton, que estaba en la residencia Blair. La residencia Blair. Fallece en el acto, es el único fallecido de este atentado. Pero, y por todos los magnicidas, me hablas de que, pues eso, que son una suerte de fanáticos o de locos, pero a ninguno le mueve la ideología política. Sí, hay varios casos. Quizás el más evidente es el de Lincoln, que bueno, James Wilkes lo que pretende, hay que recordar, creo que lo comentamos en el programa anterior cuando hablamos de los magnicidios, es revertir el resultado de la guerra. El resultado de la guerra civil de los Estados Unidos. Él pensaba acabar con el gobierno federal. El atentado era una auténtica conspiración que pretendía acabar no solo con el presidente, sino también con el secretario de Estado y el secretario de Guerra, prácticamente descabezar el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, sus motivaciones eran políticas. Leon Zolgos, que es el asesino, hay que recordar que son 4 los presidentes asesinados en Estados Unidos, no solo son Lincoln y es JFK, también es Garfield y McKinley. En el caso de McKinley, el presidente que declara la guerra a España en la guerra de Cuba, pues bueno, es asesinado por Leon Zolgos,
que bueno, en este caso era un anarquista. Y asesina al presidente de Estados Unidos por sus ideas. Él tiene unas profundas convicciones anarquistas y lo mismo también decide acabar con la vida del presidente de Estados Unidos como representante del imperialismo, ¿no? Son dos casos evidentes. También ¿Y el cuarto? Este sería el cuarto. McKinley sería el cuarto presidente. Bueno, sería el tercer presidente asesinado. El primero sería Lincoln, el segundo sería Garfield. Lo que pasa es que también es asesinado por un desequilibrado. Es Charles Guiteau, que era un loco, un demente, el que acaba con su vida. Pero en el caso de Leon Czolgosz es un idealista, anarquista, que quiere acabar con la vida del que considera el responsable de los males Un poco en la línea de nuestros magnicidas, ¿no, José Luis? Porque en España los magnicidas de carácter anarquista tienen mucho... En España tenemos una larga... Unos cuantos. Unos cuantos, sí. Con respecto a quizás los más recientes, que afortunadamente no fueron asesinados, pero que yo incluso ignoraba que se hubieran producido intentos de asesinatos. Vamos a hablar de George W. Bush, de este hombre. ¿Qué pasó? Quizás a lo mejor el que más recuerdan todos nuestros espectadores es el intento, bueno, pues se puede llamar magnicidio. Cuando un periodista iraquí, en una visita oficial a Irak, está dando una rueda de prensa y le tiró dos zapatos. Y George Bush tuvo la verdad es que exhibió unos rápidos reflejos porque los esquivó los dos, o sea, no solo uno, esquivó los dos, ¿no? Bueno, sí, consideramos que eso es un intento de magnicidio, bueno, pero luego hay uno que realmente también salvó la vida milagrosamente, y ese durante una visita oficial en Georgia, en la capital, en Tiflis. Él está con el presidente, no recuerdo el nombre del presidente georgiano, con su mujer, y él está con la primera dama, con su señora, ¿no? Están en el estrado. Laura Bush. Y en ese momento, pues un Vladimir Aretumian lanza una granada de mano contra el estrado donde se encuentra el presidente de los Estados Unidos. Y esa granada de mano llega al estrado. Lo que pasa es que, como también hablábamos antes del Indefront, que no había quitado el seguro de la pistola, pues en este caso el terrorista no quitó el seguro de la granada. Entonces la granada no llegó a explotar. Hay imágenes incluso que se ven a los miembros del Servicio de Seguridad del presidente georgiano y a los del Servicio Secreto de Estados Unidos. Se ve a un miembro del Servicio de Seguridad georgiano cogiendo la granada y tapándola y llevándosela de allí, ¿no? Este hombre consiguió escapar y, bueno, cuando fueron a detenerle, mató al jefe de los servicios secretos georgianos. Al intentar capturarlo, cuando llegaron a su casa, pues en el tiroteo mató al jefe de los servicios secretos. Era un tipo bastante peligroso. Y ya digo, pues milagrosamente George Bush pues salvó la vida en ese atentado. Esto es estando George Bush en la presidencia. Estando George Bush en la presidencia, por supuesto. ¿Y luego sabemos qué pasó con el magnicida? ¿Repelió el intento de captura y escapó? ¿O? Escapó, y ya digo, fueron a cogerla a su casa, creo que era su casa, ¿no? Ahora mismo no recuerdo bien. Y ya digo, hubo un gran despliegue de seguridad para capturarle, y en el tiroteo que se produjo, pues mató al jefe de los servicios secretos georgianos, y ya le capturaron vivo. Él está cumpliendo cadena perpetua ahora mismo. Cadena perpetua. Pues tratándose de Georgia, yo pensaba que lo habrían liquidado. No, está cumpliendo cadena perpetua. Vamos a publicidad y a la vuelta vamos con el intento de asesinato a Barack Obama, el penúltimo presidente de los Estados Unidos. Publicidad. 8:25 de la tarde. Estamos hablando con José Luis Hernández Garbi. Estamos hablando de intentos de asesinato de presidentes de los Estados Unidos. En algunos casos el asesinato se consuma. Todos están recogidos en este libro, Magnicidio, crónica negra de los presidentes asesinados de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos quedaban dos por analizar. Uno les sorprenderá a ustedes porque ha sido un presidente al que conocen con seguridad, que es Barack Obama, que yo no sabía, yo ignoraba, José Luis, que este hombre hubiera sufrido un intento de atentado. A ver, cuéntanos. Además, lo más sorprendente es, en este caso también es una mujer la que intenta acabar con la vida de Obama. Es Shannon Rogers, ese es su nombre, y era, pues, es una actriz de una serie que bueno, muchos de nuestros espectadores seguro que siguen, The Walking Dead. Es una de las actrices que aparece en esta serie, sí.
y bueno, pues mandó a la Casa Blanca un sobre con ricina, que es uno de los tóxicos de la naturaleza más potentes que existe. Lo mandó a la Casa Blanca, que en aquellos momentos estaba ocupada por Barack Obama, y a Michael Bloomberg, que era en aquel entonces el alcalde de Nueva York. Lo que pasa es que los servicios de seguridad de la Casa Blanca y del Ayuntamiento de Nueva York consiguieron interceptar la carta y neutralizar el veneno. Porque es un veneno peligrosísimo. Unos pocos gramos son capaces de envenenar pues prácticamente el agua de toda una ciudad, que pueda consumir toda una ciudad. Entonces, pues bueno... ¿Y esta mujer actriz? Una actriz conocida de una serie? De una serie, bueno, es una actriz secundaria, ya digo, sale en Walking Dead en las primeras temporadas, y actualmente está condenada a 15 años de prisión por el intento de asesinato cuando fue detenida por los agentes del servicio secreto. Ella echó la culpa a su marido, de que su marido había sido el responsable del envío de las cartas, aunque todo apunta a que bueno, pues ella sufre algún tipo de desequilibrio mental, en fin, tiene problemas. Otra vez nos encontramos con el mismo. A ver si en 2 minutos eres capaz de explicarnos qué pasó con Truman, presidente Truman. Pues que estamos acostumbrados también a ver estas películas de Hollywood, de los asaltos a la Casa Blanca. Pues pasó algo parecido. Fueron 2 nacionalistas puertorriqueños que bueno, pues desencadenaron una auténtica lluvia de fuego en las calles de Washington. Concretamente, hablábamos antes de la residencia Blair. En esos momentos también se estaba renovando la Casa Blanca porque prácticamente se estaba cayendo. Era el presidente Truman el que ocupaba el despacho Oval y estaba residiendo en la residencia Blair, y hubo un tiroteo con armas automáticas. Estamos viendo la residencia Blair concretamente, en el que resultó muerto uno de los atacantes y uno de los policías que defendía al presidente. El presidente incluso se llegó a asomar a una de las ventanas de ese edificio que hemos visto cuando oyó el tableteo de las ametralladoras y los disparos de los agentes de uniformados del servicio secreto que protegían la residencia Blair. Truman, ¿en qué año estamos hablando más o menos? ¿En los 50? Estamos hablando de los años 50. Creo recordar que era su segundo mandato después de la Segunda Guerra Mundial, después de su reelección. Y ya digo, pues prácticamente estuvieron a punto, Óscar Collazo y Torresola, que eran los dos, ¿cómo se llamaban los dos terroristas? Estuvieron a punto de superar los controles de seguridad y acceder a la residencia Blair. Ahí estamos viendo al presidente Truman. Ahí estamos viendo al presidente Truman, efectivamente. Este parece Chamberlain, no obviamente. Sí, creo que es Forrestal. Me parece que era Forrestal, secretario de Defensa en aquel entonces. Decías que esto era obra de terroristas puertorriqueños, nacionalistas puertorriqueños. Que bueno, buscaban... En 1898 obviamente pasa la soberanía puertorriqueña pasa de manos españolas a manos norteamericanas, y no sabía yo que existiera una resistencia. Sí. Además, ya digo, bastante enconada. Quizás en las últimas décadas pues se ha vuelto más esto de nacionalismo puertorriqueño. Se ha apaciguado, pero existe un movimiento bastante activo que sigue defendiendo la vuelta, la unión con España. José Luis Hernández Galví, ha sido un placer. Pues ha sido un placer, y recordar a todos nuestros telespectadores que les esperamos en el Centinela del Misterio y en la Biblioteca del Centinela para hablar más de estos temas. Así será, la Biblioteca del Centinela y Centinela del Misterio. Yo les dejo con el informativo de Intereconomía. Hasta mañana.